Jorge. Buenos días. Adelante. ¿Y los abogados? ¿No han llegado? No, todavía no. Te cité antes porque quiero hablar a solas contigo. ¿Qué pasa? ¿Algún problema con la venta? No. Lo que tenemos que hablar es de carácter personal. Me da muchísima pena saber que eres una persona muy poco honorable. Mónica, mi cuñada, debió confiar en ti con los ojos cerrados, pero para mí no supiste estar a la altura de su confianza. Me gustaría saber por qué me estás hablando así. Que te baste con saber que voy a pagar esa empresa mucho más cara de lo que vale. Pero una vez que cerremos el negocio, no quiero volver a verte cerca de mi familia. ¿Está claro? No estoy conforme. A ver, ¿por qué? ¿Qué más quieres? Hay muchas cosas que no conoces. No quiero que te lleves una mala impresión de mí. Fonsi, no me interesa tu vida privada. No quiero entrar en detalles. Lo único que quiero es que te alejes de la familia Larrea para siempre. Ok. Si te pones en ese plan, perfecto. Jamás me volverás a ver. Pues sí, son unos fans de tu mamá. Y se pusieron en contacto conmigo porque me quieren dar unas copias de fotografías de sus conciertos de piano, entrevistas, imagínate. ¡Guau, qué padre! Oye, ¿y yo puedo acompañarte? Ah, claro que sí, muñeca, por supuesto. Les va a dar muchísimo gusto conocer en persona a la hija de Mónica Serrano. ¿Crees que los fans se decepcionen de que yo no toco el piano? Ay, por supuesto que no. Les va a encantar ver cuánto te pareces a tu mamá. Ay, Moni, ven, siéntate. Ven, corre. ¿Verdad que no hay problema de que acompañe a mi tía? Mira, yo sé que tenemos que estudiar y todo eso, pero te prometo que en la tarde me pongo al corriente. ¿Me dejas ir, por favor, por favor? ¿A dónde quieres ir? Es que tengo una reunión con los fans de su mamá. Ajá, y le van a dar muchos recuerdos de mi mamá y fotos, etcétera. ¿Puedo ir, por favor? ¿Puedo? Por supuesto que puedes ir, así aprovecho y visito a Selma. Ay, de verdad, ven. Por eso te amo con todo mi corazón. Y bueno, ya, hay que apurarnos, tía, porque si no se nos va a hacer tarde. Ya, tranquila, Todo. tenemos tiempo de sobra. Okay, Tranquila. Adiós, Camila. Adiós. Buenos días. Hola. Mónica, me quería disculpar contigo. Ayer me porté grosera. No te preocupes, por el contrario, fue mi culpa. Me quedé embobada. Y hay veces que me gana el sentimiento y es que ustedes se ven tan lindos juntos. Así que eres una romántica. Pues sí. Pues lo voy a tomar en cuenta para no ponerme a la defensiva. Bueno, ya me tengo que ir, se me hace tarde. Que te vaya muy bien. Gracias. Ay, no sabes cómo me acabas de alegrar el día, mi amor. Bueno, ya, te tienes que ir. Ok, pero un último besito. Un último beso. ¿Ok? Ya. Ok. 2. Ya, mijito. Mira, mamá. Ya. ¿Pero qué es esto? No quiero pensar que te quedaste a dormir aquí. ¿O sí? ¿Pero cómo se les ocurre? ¿Que no ven que puedo perder mi trabajo? Y tú también, Jennifer. Con permiso. Doña Marta, discúlpeme, de verdad. No sé qué decirle. Discúlpeme. Mira, de mi hijo me espero cualquier locura, pero de ti pensé que eras más juiciosa. Ay, ya, mamá, no la avergüences. Mira que va a ser tu nuera. Mira, le voy a decir lo que se me pegue la gana. ¿Qué? ¿Cómo lo viste? Jennifer y yo nos casamos. ¡Ernesto! Elena, ya me iba. Ven, quiero que me cuentes cómo te ha ido con mi prima. ¿Pensaste lo que te dije? Ay, Elena, por favor, ya basta. Me aburre tener que hablarte de eso todos los días, en serio. Pues no debería aburrirte. Mira que te conviene sumar ese 10% de sus acciones de la empresa a tu capital. Bueno, ya veré. Tengo que ver la manera de entrarle de nuevo a esa niña, ¿ok? Ay, no seas tan optimista, mi vida. Tú por las buenas no vas a conseguir nada. El que falla la primera, falla la segunda y en todas las demás.
Hazme caso, cuñada. Pásate el plan B. Le das una droga y te la llevas a un hotelito de paso. Le haces creer que pasaron una noche espectacular, arrebatadora. Y luego le haces llegar a Ricardo las pruebas de lo que le hiciste a su novia y él la va a mandar a volar. Entonces ella va a estar súper deprimida. Así va a estar lista para ti, mi amor. ¿La captaste o te lo explico más despacito? ¿Qué pasó, Mónica? Selma, Jorge mandó a investigarme. Tiene fotos mías con Gerardo en la cabaña del lago encontrándonos. Ay, ¿para qué te dije lo del embarazo? Quizás sí, la Mónica comió algo podrido y le cayó mal a la panza. No, yo sé que está embarazada. Se lo vi en los ojos a Diego. Ah, porque ahora tú eres vidente, ¿verdad? Lo que pasa es que tú eres como esos masoquistas que se dan de latigazos y encima lo disfrutan. Tienes razón, Maite. Ya no voy a pensar más ni en Diego ni en Mónica. Por mí que tengan un montón de hijos y que sean felices para siempre. Ni que a mí me importaran tantos ellos. Ay, ya, tampoco te vayas a los extremos, que tú no eres así. Mira, la Mónica puede ser todo lo rara que tú quieras, pero no hay que olvidar todo lo que hizo por nosotras. Sí, eso yo lo sé, Maite. Y también la quiero muchísimo. Pero lo que pasa es que... Lo que pasa es que es tu rival de amores. Eso es lo que pasa. Qué canijo que es este mendigo amor, que hace que una se pelee hasta con las mejores amigas. No me digas que Jorge descubrió tu relación con Gerardo. No. Bueno, obviamente yo no se lo acepté, pero sospecha que somos amantes. Y tuve que decirle lo mismo que a Diego. Que me diera tiempo, que cuando llegara el momento él iba a saber todo. ¿Tú crees que te guarde el secreto o ir a confrontar a Gerardo? No sé, Selma, y la verdad me angustia muchísimo estar así. Para Emiliana sería terrible y Camila, bueno, Camila me detestaría, me correría de la casa segurísimo. No, pues por supuesto. ¿Tú quieres que hable con Jorge? Por lo menos en mí confía un poco más. Ay, sí. Sí, amiga, por favor, habla con él. Yo lo único que quiero es que Jorge no diga nada hasta después de comprar la empresa. Sería terrible que se cancelara la única posibilidad que tienen mis hijas de estar protegidas antes de que yo me vaya. Ay, pero qué bueno, mis muchachos. Ya nos hacía falta una buena noticia en esta casa. Pues sí, yo todavía ni me lo puedo creer. ¿Tú, mamá? ¿No nos vas a decir nada? Hijo, ¿qué quieres que les diga? Me parece muy precipitado. Pues que te alegras por nosotros. Ay, Marta, no seas así. Mira, los muchachos se quieren. Y además, pues qué bueno que quieren hacer las cosas como Dios manda. Voy a ir al mercado. Luego te busco, hijo. Luego hablamos. Hola. Hola. Buen día. Buenas. ¿Ya escuchaste? Gabriel y Jennifer se van a casar. No. Sí. ¿De verdad? ¿En serio? Oiga. ¡Qué notición! No lo puedo creer. ¡Qué bonito! Dios mío. Ay, quiéranse mucho. Ámense mucho. Ustedes mejores que nadie saben cuánto han luchado por este amor, ¿no? Pero como dicen, los amores difíciles son los que más duran. Pues sí, digo. Y ¿sabes qué? Te queríamos pedir a ver si querías ser el padrino de bodas. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ay, amiga, perdóname que te lo diga, pero no te puedes confiar a tu suerte. Si Adrián Aguilar decide ocupar este cuerpo en este momento, hasta ahí te llegó todo. Yo sé, tienes razón. Tienes razón. Ahora más que nunca necesito tener a Jorge de mi lado como te tengo a ti. Bueno, pero entonces cuéntale la verdad, que no es demasiado tarde. Sí, pero no va a ser tan fácil convencerlo, Selma. Si de por sí ya estaba en guardia cuando traté de comprarle los viñedos, ese cuento de que tú y yo éramos socias no se lo compró del todo. Bueno, pero ¿y entonces qué crees que podemos hacer para convencerlo? No sé, darle una prueba contundente. Algo que no pueda rebatir, que le dé confianza, pase lo que pase. Tal vez en el cuarto secreto pueda encontrar algo que lo logre convencer.
Lo primero que tienen que aprender es que la fuerza se utiliza hasta el último, ya que la paloma está cerca de la jaula y están seguros de que nadie los está viendo. Eso no puede pasar. A las mujeres, a las viejas, se les dora la píldora, se les habla bonito al oído, se les enamora. Acuérdense que las viejas más necesitadas son las más vulnerables a la voz del hombre que les baja el cielo y las estrellas. Y las indocumentadas, ahí sí se sacan el premio gordo, porque esas si se mueren, nadie las va a llorar. ¿Entendieron? Mariana, ¿dónde es la junta de Gerardo con los japoneses? No, señorita, el señor Gerardo canceló esa junta. Está reunido con el abogado Hernández en casa del señor Jorge Larrea. ¿Cancelaste la venta de la empresa como quedamos? Sí, cancelé la venta de la empresa justo como tú querías. ¿Por qué me lo dices con esa cara? ¿Estás molesto por no vender la empresa o Sí, qué? Elena, estoy molesto. Ahora Jorge va a pensar que no tengo palabra, que no soy serio en los tratos que hago. Señores, como podrán ver, añadí una cláusula donde se estipula que una vez que firmemos el documento, la operación no podrá cancelarse bajo ninguna circunstancia. ¿Algún inconveniente? No, ninguno. Bueno, entonces firmemos. Bien. ¿Esperamos a alguien más? No que yo sepa. Buenas, buenas. Espero haber llegado a tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué? Vengo a reclamar mis derechos como dueño del 30% de Vinos Larrea. ¿Adriana? En esa piel, lo que dejé pendiente en el amor tendré. Será perfecta nuestra sociedad al vivir. Tu cuerpo y mi alma de la soledad se alejarán y viviré en ti. Y tú en mí. Serás mi música y yo seré tu libertad y escaparás en mí. Y yo en ti.